Hola, bienvenidos nuevamente a Gracia, Fe y Servicio. Nos seguimos preparando para un encuentro especial con Dios. Un encuentro especial que tendremos a partir del día 22 de julio en nuestras 7 semanas de campaña. Nos preparamos para salir a la calle, nos preparamos para el encuentro con una persona importante, nos preparamos cuando tenemos una actividad importante, nos preparamos cuando tenemos un viaje, en fin, hay muchas razones para que nos preparemos de la manera adecuada. Entonces yo te invito a que te prepares y nos preparemos para un encuentro especial con Dios en estos 21 días en que estaremos hablando de liberación. ¿Por qué necesitamos ser libres? ¿Cómo evidenciar esa libertad, esa liberación en nuestra vida? ¿Cómo dirigirnos a ella? ¿Cómo disfrutarla? ¿Cómo expresar nuestra libertad a otros? En fin. ¿Cuál fue uno de los propósitos de la venida de Jesús que encontramos en la Biblia? Está claro que uno de los propósitos de Jesús en su venida fue hacernos libres de la esclavitud. Es por eso que al inicio de su ministerio terrenal llega al pueblo donde se había criado, a la pequeña aldea de Galilea, Nazaret. Se adentra en la sinagoga como un maestro, ya que solo un maestro podía hacer lo que él hizo. Abrió el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, el versículo 1, y lo leyó. Y de repente se para delante de ellos, por lo que dice el versículo 2, correspondiente a su segunda venida. Y ante la mirada atónita de todos, les dice que ese pasaje de la Biblia habla de él y que se acaba de cumplir delante de ellos. Póngase a pensar un poquito esto. Tuvo que ser un momento impactante para todos aquellos, un momento casi de shock. Se está aplicando a sí mismo una profecía mesiánica que había sido escrita 700 años antes. El pasaje de la escritura que leyó fue Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús vino a revertir los catastróficos efectos de la caída del hombre, del pecado. Vino a liberarnos, vino a traernos de regreso a Él. Y en los meses finales de su ministerio, Jesús hace una invitación a creer en Él. Él ya había afirmado varias veces ser el Hijo de Dios y lo había demostrado con milagros y señales. Y aún así el pueblo y los líderes religiosos lo rechazaban hasta el punto de tramar un atentado contra él. Y en medio de ese clima de rechazo, de incredulidad y de hostilidad hacia él les dice lo que está escrito en Juan 8, del versículo 28 en adelante. Les dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Algo así como: ustedes me van a asesinar en una cruz, pero se darán cuenta que soy el Todopoderoso, que soy Dios y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Mientras los fariseos se oponían
y se llenaron de odio hacia él. Otros creyeron por la palabra. Y eso es lo que hace la predicación del evangelio. O derrite el corazón o lo crees. O endureces el corazón y lo rechazas, pero no deja a nadie indiferente. Y por eso predicamos el evangelio. Y por eso estamos invitando a este tiempo de sanidad, de liberación, de crecimiento. Que te involucres, que invites a otros a involucrarse. Jesús se olvidó de los fariseos. Él es el Dios omnipotente y sabía que no solo no creerían en Él, sino que llenos de odio iban a impedir que otros creyeran en Él. Pero Jesús se centra en los que han creído en Él, pone su mirada en ellos y con un tono directo y hasta duro dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y sabes qué les respondieron cuando Él les dice esto? Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Algo así como que, ¿libres de qué? Nosotros no necesitamos ser liberados de nada. Y eso podría pensar alguno. Yo estoy bien, yo estoy libre, pero si tienes dificultades para orar, necesitas libertad. Si tienes dificultades para enamorarte de la Biblia, necesitas libertad. Si no evangelizas, necesitas libertad. Si tienes dificultades para dar una ofrenda para la obra de Dios, necesitas libertad. Si experimentas dureza en tu corazón, necesitas libertad. Si tienes dificultades para obedecer a Dios en algún área de tu vida, necesitas libertad. Si no estás experimentando la prosperidad integral que Dios tiene para tu vida, necesitas libertad. En fin, estos días vamos a revisar el origen de la esclavitud en el ser humano y en el mismo cristiano, y cómo pasar de ese estado de esclavitud a libertad, cumpliéndose el propósito del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también lo que dice Isaías 61. Él vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Te pregunto, ¿quieres vivir esa plena libertad? ¿Quieres vivir esa libertad integral en todas las áreas de tu vida? Y no solo eso, ser un instrumento en las manos de Dios para llevar libertad a otros. Preparémonos para tener un tiempo especial de búsqueda de Dios, de estudio de su palabra, de oración, de ayuno, de aprendizaje, de no solo quedarnos con lo que hemos recibido, sino llevarlo a otros, como decía el apóstol Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Padre, yo sé que estamos necesitando ese tiempo especial contigo, y tú más que nosotros sabes que lo necesitamos, y por eso nos abres este espacio, Dios, para que podamos crear el ambiente donde tú te muevas, Padre de la gloria. El ambiente donde tú hagas maravillas, Padre. Prepararnos para abrir el corazón, prepararnos para colocar cada una de nuestras áreas delante de ti, prepararnos para crear con nuestra actitud dispuesta un altar donde tú te derrames y hagas maravillas, Dios. Padre de la gloria, yo oro por cada persona a la que llega este mensaje. Dios,
que en el nombre de Jesús mis humildes palabras sean usadas por el Espíritu Santo para tocar corazones y traer esos corazones hacia ti, Señor. No es mi voluntad ni mi propósito. Es la voluntad y el propósito tuyo, Dios, el que tú quieres cumplir en cada uno de tus hijos. La verdad hace libres. Y cuando conocemos la verdad y nos despojamos de toda mentira en nuestra vida, es cuando experimentamos la verdadera libertad. Propósito del Señor para cada uno de nosotros. Oramos en este día en el nombre de Jesucristo y bajo la poderosa influencia del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Familia hermosa, que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia.